Bienvenidos a Energía Total a través de CBC La Voz. Gracias por hacerme compañía. Tu amiga, una servidora, Joana Torres, presentándote la entrevista del día de hoy. Tenemos a la autora, conferencista, psicóloga, consultora de empresas y programas especiales, Sandra Prieto, que hoy nos presenta su más reciente libro publicado en toda Latinoamérica y Estados Unidos, Me cambiaron el libreto. Sandra, bienvenida. Muchísimas gracias, Joana, y un saludo a toda tu audiencia. Encantada, de verdad, un honor para mí estar aquí hoy contigo. Muchísimas gracias igualmente. Sandra, desde que tu libro llegó a mis manos, te puedo ser sincera, fue todo un viaje a través de una montaña rusa. Sonrisas, lágrimas y todo esto resumido en un libro que es tu autobiografía, no es una novela, no es un género de ficción, es tu vida. Cuéntanos un poquito de esa historia. Bueno, Joana, gracias en primer lugar por tenerme en tu espacio y me encanta que digas, pues sí, es algo que es de la vida real, no es ficción. Y tú dices pues que lo lleva uno en un viaje donde hay risas, donde hay llanto y es como una combinación de lo uno y lo otro. Y sí, tú comienzas por describir un poquito de lo que he hecho, de mi trayectoria laboral. Y antes de adentrarme en el libro, quiero compartirte que, bueno, por mi trabajo he tenido la oportunidad de viajar a más de 32 países en América Latina, África, Asia, y he podido encontrarme con historias donde tienes momentos de llanto, momentos de risa y donde te encuentras con la realidad de seres humanos, de carne y hueso. No esos que a veces ponemos en redes sociales y que a veces tienden a confundir y a distorsionar y uno dice, yo quiero eso, porque todo se ve como tan perfecto. ¿Por qué menciono esto? Porque yo tenía una idea de vida y tal vez yo soñaba con voy a estar en mi país, me voy a formar, voy a servir a los demás. Tenía claro algo, quería servir a los demás. Eh, pero tú te empiezas a formar la película tipo Disney y como de las princesas y me casaré y fueron felices y comieron perdices. Y llega un momento en mi vida en que eso cambia, cambia totalmente y como el título del libro lo dice, me cambiaron el libreto. Y cuando te cambian el libreto, pues a mí me cambiaron esa historia que me había hecho en la cabeza. Y de ahí empiezan a desprenderse muchas situaciones de vida que me llevaron muy lejos de eso que yo había soñado, de eso que había imaginado. Eso incluye una historia hermosísima de matrimonio y de un deseo que creo que es el deseo de todas las mujeres y es el ser mamá, algo que tenemos muy por dentro. Incluso vemos una niña de 8 años y ya está jugando a las muñecas. Es algo muy innato. Cuéntame un poquito de ese deseo en tu vida y cuándo empezaste a tener problemas y dificultades con ver ese sueño de ser mamá realizarse. Como bien lo dice, sí, uno empieza desde jovencita, dice yo quiero tener hijos, formar una familia, y en ese tener hijos y formar una familia, pues me encuentro cuando me caso, cuando llega el príncipe azul, con que no podemos tener hijos y empieza un momento difícil porque quiero decirte que yo había sentido que iba a tener algún día hijos, pero cuando llega el príncipe azul y pasan los años y no podemos tener hijos, pues llegaron momentos difíciles de duda, de tristeza, de no querer ir a reuniones sociales porque todas las que estaban de mi edad y teniendo hijos, pues hablaban de la maternidad, de esa etapa tan linda y yo no tenía nada que decir. Entonces, de cierta manera, te empiezas a autoexcluir. Y bueno, en esa etapa hubo muchísimos aprendizajes, muchísimos momentos buenos, pero también duros. Y fueron más de 8 años en una espera de unos hijos que sabía que iban a llegar a mi vida, pero no llegaban. Sandra, a todo esto, tú eres una mujer de fe, estabas activa en tu iglesia, eras una persona y eres una persona que cree en Dios y en sus promesas. ¿Cómo de alguna manera
compaginaste lo que leías en la palabra de Dios con lo que estabas viviendo en tu vida real, en tu día a día. Bueno, yo creo que ahí es donde se prueba todo eso que muchas veces leemos en la escritura y es tan fácil confiar en Dios cuando las cosas están saliendo de la manera correcta, de acuerdo al libreto. Ah, Pero cuando empiezas a ver que la escritura te dice, confía en mí, entrégame tu carga, cuando todo va bien, súper. Pero en el momento en que no es cuando se prueba de qué estás hecho. Y empecé a confrontarme con eso en ese tiempo, ¿verdad? Empecé a confrontarme con que si Dios te ha dado una promesa, tú te tienes que levantar a caminar creyendo en esa promesa que Dios te ha entregado. Y literalmente tuve que hacerlo, ¿verdad? En momentos en que mi fe quería decaer, era volver a recordar lo que Dios me había dado, lo que Dios me había entregado. Y Dios en esos años, volviendo al tema de los hijos, empezó a darme como unas señales, llamo yo, de manera a veces que, bueno, que para el común se nos sale, ¿verdad? De nuestra caja, de la racionalidad, claro. como el que vaya a lugares a dar una conferencia y una mujer me entregue un regalo y es un saquito de un bebé, por ejemplo. Y me diga, es que mira, Dios me puso en el corazón que te dé este saco de bebé y yo no podía tener hijos, pero yo decía, sí, sí viene. Entonces yo lo tomaba como una señal, como que un día orando Dios me diga, vas a tener un niño y su nombre va a ser Juan. Pero 2 meses después estoy dando una conferencia y me acuerdo que estaba tan cansada, hasta me quité los zapatos, me senté en una piedrita y viene una mujer y me dice, mira, no te conozco, pero Dios me dice que, que te va a regalar, te va a dar el regalo de una niña. Entonces yo digo, gracias, gracias. Y yo llego a mi casa y digo, Dios, ¿cómo es esto? Niño, niña, ¿dónde no estoy escuchando? Y ahí es cuando un día alguien me dice, mira, yo vi a tu esposo presentando 2 bebés. Entonces es cuando tú dices, un momento, Dios, yo te he pedido por uno, niño, niña, y ahora ya vamos en 2. ¿Cómo es esto? Algo que he entendido, Joana, es que Dios no se rige por esta cajita que es finita, donde tratamos de meterlo. Y eso me llevó a empezar a ensanchar mi territorio emocional y mental, digo yo, y en decir, ok, Dios, no tengo ni idea qué vas a hacer, cómo vas a hacer, pero tú lo dijiste. Y empecé a caminar en esa promesa. Yo quiero hacerte esa pregunta y estoy pensando en las miles de personas que escuchan en estos momentos. Tal vez no tengan una palabra profética de alguien que se les acerque y les diga, mira, he aquí dice el Señor que vas a tener un bebé de aquí a un año. ¿Cómo manejar la duda, la incredulidad y el tiempo de espera de una promesa cuando no recibes palabras proféticas? No es fácil, definitivamente que no es fácil. Y yo empecé a ver, digamos, estas bellas señales, pero también hubo tiempos de silencios absolutos, Mm. donde incluso la duda llegó y yo decía, bueno, un día creí Dios que me ibas a dar hijos, pero de pronto mis hijos son los proyectos que me estás regalando. Y empecé yo misma a autoconvencerme. No es fácil, pero yo creo que ahí es donde tú tienes que ir y decir, Dios, yo tomo las palabras. Y hace unos días estaba hablando acerca de promesas en un espacio que tengo en las redes sociales. Y yo le decía a las personas, porque me hacían la pregunta, ¿cómo creer que Dios tiene una promesa para mí? Yo le decía, mira, hay promesas generales donde dice, Claro. por ejemplo, lleva toda tu ansiedad y al que esté cansado, cargado, yo lo voy a hacer descansar. Esa no tiene tu nombre, no dice Sandra o no dice Joana, pero yo puedo tomar esa promesa y empezar a caminar por ella, porque si estoy cansada, Dios me dice que le lleve mi carga y voy a descansar. Entonces yo le digo a la gente que esto es como ir tomando pulso, como cuando vas sacando músculo y
hay palabras que también fueron dadas en la Biblia para otras personas, ¿verdad? En tiempos específicos. Ujú. Un día le dice Moisés a Josué, esfuérzate y sé valiente, cuando le estaba diciendo, tú vas a liderar este pueblo. Y a veces tú lees esas palabras sin que haya sido una voz profética de alguien que vino y te dijo, Joana, Sandra, tú la lees y tú sientes como que algo salta dentro de ti. Y yo le digo a la gente, toma esa palabra porque es para ti. Dios te está hablando. Y muchas veces me apoyé en esas palabras y yo decía, Dios, no sé cómo, hay un silencio total, pero sé que hay algo bueno que tienes para mí, como que decía una palabra, la de tengo para darte bien y no mal. Amén. Y no es fácil, porque pues cuando caminas en esos desiertos de silencios, a veces crees que Dios se olvidó de ti, pero no. Él está también trabajando en el proceso contigo. El libro de Sandra, como se dice en inglés, voy a hacer un spoiler alert, Dios sí le dio la promesa. Dios sí le dio esos dos bebés. Cuando llegó ese momento tan especial, cuando empezaste ya a caminar con tu promesa en la mano, vienen otra serie de pruebas todavía más complicadas. Háblame un poquitito de eso y qué te ayudó para sostenerte en los momentos que vinieron después de tener a tus bebés, a Ana y a Juan. Ana y Juan. Bueno, Joana, mis hijos llegan en el momento más loco, como te dije, en el momento en que decido hacer un cambio, Ay, sí. sí, cuando decido hacer un cambio de vida que me lleva al país más pobre del hemisferio occidental, de este hemisferio, y en ese momento llegan y yo digo, pero a ver, Dios, entonces fue como yo me sentí como cuando Abraham se fue, dejó su tierra, su parentela. Yo decía, Dios, me sacaste de todo y ahora con unos bebés. Y bueno, estando en esta tierra, mis hijos deciden llegar, pero deciden llegar un poquito antes. Yo estaba embarazada con solamente 5 meses y medio, 25 semanas de gestación. Y es toda muchos amigos dicen que parece como para una obra cinematográfica de la manera como yo tengo que salir de allí, de Haití, y llegar a los Estados Unidos. Y ahí les estoy contando algunos detallitos, pero ¿por qué lo cuento así? Porque pues enfrenté momentos difíciles cuando empiezas a recibir voces, palabras de muerte y empiezo yo a pensar, tal vez estos hijos no eran para mí, estas promesas no eran para mí y por pedirlas, entonces ahora llega todo esto y prontamente Dios me ubica. Como que a veces nos puede pasar, ¿no? Y como que Dios me dijo, ubícate, nena, ubícate, Sandra. Yo te entregué estas promesas, Wow. pero vas a tener que caminar. Es un camino donde vas a tener que ahora sí vas a confiar en mí. Me convertí en mamá de un niño con necesidades especiales. Eh, los médicos no daban un peso por él, como decimos en mi país, no daban un peso. Decían, todo está ahí perdido. Pero Dios me decía, mira tus promesas completas. Y al mirarlas completas, aunque yo veía dos cositas de nada, de 1 libra y 2 libras, Joana, eran tan pequeños, eh, Dios me dice, ámalos, ámalos. Y yo te voy a dar las extensiones de ese amor. Me quebranto porque creo que Dios en el camino que te pone te da también todo lo que necesitas. Y parte de lo que necesitas son personas. Y ahí tuve que confiar, ahí sí que mi músculo espiritual de fe se tuvo que desarrollar en ese caminar, años.